Buenas, mi nombre es Santiago Jaimes y mi compañero es Kenner José Espinal Guillén para sustentar el parcial de inteligencia artificial. Bueno, como primer punto que dice que explique brevemente con sus propias palabras el esquema general del funcionamiento de una red neuronal y que dibujemos un esquema, que identifiquemos las partes y describamos las acciones que se realizan en cada paso. Una red neuronal artificial está compuesta por múltiples capas interconectadas que trabajan juntas para realizar una tarea específica, como clasificar imágenes o predecir valores numéricos. El proceso de entrenamiento de una red neuronal implica alimentarla con un conjunto de datos de entrenamiento, ajustando los pesos y conexiones entre las neuronas para minimizar el error entre las predicciones y salidas esperadas. Em, entonces, ¿cómo funciona una red neuronal? El proceso de datos se divide en tres capas principales. Em, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. En la capa de entrada, los datos se introducen en la red y se distribuyen entre las neuronas de la capa de entrada. En la capa oculta, los datos se procesan a través de una serie de capas intermedias de neuronas que están conectadas entre sí mediante conexiones ponderadas que se ajustan durante el entrenamiento, y las neuronas en la capa oculta realizan una operación matemática y se transmiten una salida a la siguiente capa, que sería la capa de salida, que la red neuronal produce una salida basada en la información de entrada y el procesamiento realizado en las capas ocultas. La salida puede ser un número, una clasificación o una predicción, dependiendo del problema que se esté resolviendo. Eh, pues en resumen, una red neuronal artificial utiliza la estructura de múltiples capas de neuronas interconectadas para aprender patrones en los datos de entrada y luego utiliza esos patrones para hacer predicciones sobre nuevos datos. Entonces, eso sería por el punto uno, y el punto 2 lo va a sustentar mi compañero, que sería el código que nos mandaron a hacer. Pausé la... ¿Ya? Buenas, mi nombre es Kenner Espinal y yo les vengo a explicar la parte del código que realizamos. Primeramente tenemos que importar las librerías que nos van a permitir abrir el dataset y leerlo, junto con las librerías que nos van a facilitar el entrenamiento de la red neuronal. Importamos el dataset desde la cuenta de Google Drive para hacer pues comunicación con este. Le especificamos la ruta donde se encuentra y en este caso nosotros decidimos seleccionarlo por variables climáticas, determinar si va a haber un brote o no por variables climáticas, y esto nos va a dar los datos, los dividimos en las columnas, y la columna de excess case, que es la que nos da finalmente el resultado de si va o no a haber brote. En este caso definimos cómo se va eliminando las filas con los datos faltantes para rellenarlos después con una media entre estos, y aquí simplemente imputamos los datos con los valores faltantes para rellenarlos. Definimos nuestro entrenamiento y prueba. Aquí definimos el modelo de la red neuronal y la entrenamos. Definimos cómo se va entrenando. Aquí ponemos dos mensajes para ver si nos va a mandar un error o no en el modelo de entrenamiento. Y aquí está su gráfica, obviamente con la librería que importamos anteriormente, con el Matplotlib. Hacemos todo la gestión de la gráfica del entrenamiento y evaluamos la precisión del modelo junto con una predicción. Tenemos dos predicciones en este caso. Le ingresamos dos arrays con los datos que especificamos anteriormente, que serían la temperatura, precipitación, EVI, NDVI, el SST34 y el SST12, que son variables climáticas que determinan si habrá o no brote de malaria. En este caso tenemos, como ya sabemos, dos datos ingresados, dos arrays con estos valores. Pedimos ver la predicción. Aquí nos muestran los valores.
y tenemos que lo aproximamos a 0,8. Si va o no a haber brote, sería el límite que hay entre las dos. Y hacemos una predicción binaria. Con esto podemos definir si va a haber o no el brote. Entonces vemos que nuestra primera predicción, como es menor a 0,8, aquí nos dice que no habrá brote si este es menor a esto. Y si es mayor a la probabilidad de 0,8, pues habrá un brote. Y aquí simplemente vemos los pesos de cada variable que se le asignan a esto. Bueno, ahora yo le vengo a hablar también sobre las ventajas que tenemos sobre las redes neuronales artificiales. Una de ellas es la capacidad de aprender patrones complejos. Como sabemos, las redes neuronales tienen un sistema de autoaprendizaje bastante, por así decirlo, de vida útil, lo que hace que las redes neuronales sean útiles en amplia variedad de aplicaciones. Podemos tener ejemplos ya sea con variables de predicciones médicas o variables de predicciones climáticas y entre otras hasta financieras. Es decir, que las redes neuronales artificiales son capaces de aprender patrones por sí mismas, teniendo datos de entrada y dando una salida prácticamente aproximada a lo que en realidad se acerca con su autoentrenamiento. La adaptabilidad, como ya sabemos, ya diciéndoles que tiene un patrón de aprendizaje, simplemente lo desarrolla ella misma. Las redes neuronales son adaptativas, son adaptables a todos los medios, todos los campos y todo tipo de datos y problemas que vengan. Pueden ser utilizadas en amplia variedad de aplicaciones, ya lo habíamos dicho, y pueden ser entrenadas para realizar tareas en específico. Es cierto que las redes neuronales artificiales, además de adaptables, son muy versátiles. Sin embargo, esto también significa que pueden ser difíciles de ajustar y entrenar correctamente, especialmente en casos donde los datos son complejos o simplemente son datos que éstas no pueden captar o leer. Es la automatización. Al momento de que ellas mismas son las que realizan su entrenamiento con datos que se le dan básicamente inicial, estas mismas pueden automatizar sus tareas, que de otro modo serían muy difíciles o imposibles para realizar manualmente. Por ejemplo, pueden clasificar grandes cantidades de datos de manera eficiente y precisa, algo que un humano completamente cometería un error o decisivamente cometería un error. La automatización en las tareas de esto da una gran ventaja de las redes neuronales artificiales. Sin embargo, también pueden tener consecuencias negativas. Esto se lo dejo ya a mi compañero. Bueno, entonces a lo que a mí respecta serían las desventajas en el uso de redes neuronales artificiales. Como primer lugar, tenemos que requieren grandes cantidades de datos y tiempo de entrenamiento, lo que puede ser una desventaja en situaciones en las que se requiere una respuesta rápida. También tenemos que las redes neuronales artificiales son difíciles de interpretar, como punto 2, lo que puede hacer que sea difícil de entender y cómo y por qué se está tomando cierta decisión. Y por último tenemos dificultades en el sesgo y la generalización, lo que significa que pueden tener ciertos problemas para aplicar lo que han aprendido a situaciones nuevas o diferentes a las que se le entrenaron. Como conclusión, tenemos que las redes neuronales artificiales son herramientas poderosas y versátiles que pueden ser muy útiles en la solución de problemas. Sin embargo, como cualquier herramienta tecnológica, tienen ventajas y desventajas que deben ser consideradas cuidadosamente antes de utilizarlas en cualquier contexto específico. Y es importante ser crítico y analítico en el uso de estas herramientas y tener en cuenta sus limitaciones y posibles riesgos. Entonces, eso sería por nuestro parcial de inteligencia artificial. Muchas gracias y hasta luego.